Entonces, profe, hoy día con la clase de aptitud verbal. ¿Ya, chicos? Entonces el día de hoy, el tema a tratar será lo que, voy a compartirles la imagen, un ratito, chicos, un momentito, jovencitos, ahorita les comparto, ¿ya? Un ratito, chicos. Vamos a hacer lo que es oraciones eliminadas, ¿ya? Vamos a tratar todo lo que es oraciones eliminadas. Un ratito voy a parar acá, listo. Ya estamos, un ratito, jovencitos. A ver, pequeño, jóvenes. Bueno, chicos, se me ha compapelado acá el. Ya, vamos a compartir un PPT similar. ¿Ya? Me dice si se comparte, por favor. Muy bien. Entonces, ya, chicos, entonces, el día de hoy vamos a ver lo referente, pues, a lo que sería oraciones eliminadas, ¿no? Cuando se habla de oraciones eliminadas, jóvenes, se hace mención, pues, que dentro del estudio de la comprensión lectora, vamos a establecer ciertos parámetros, ¿no? Ya directamente este ejercicio trata pues sobre lo que sería dos puntos muy fundamentales en la comprensión lectora, que sería los principios de cohesión y de coherencia. Por eso que cuando se manifiesta ejercicios de oraciones eliminadas, en la UNI le dan el nombre de información prescindible, o sea que puede ser dejada de lado y esta no afectaría en realidad a la temática del texto. ¿Sabes por qué? Porque simplemente es ajena pues a la temática. Entonces, la idea en sí, este ejercicio conlleva pues que un texto que está conformado por enunciados, oraciones, informaciones, de las cuales van a tener algún vínculo que sea necesario. Entonces, ¿cuál de ellas se va a ir? Aquella que escape esa relación. Pues eso se llama oraciones eliminadas, ¿no? Eliminación de oraciones, información que puedes dejar de lado y no afectar en realidad cuál es el mensaje del texto, ¿ya? Entonces, en este ejercicio vamos a ver esta forma de ver, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver todo texto, tú sabes, partiendo de la idea que todo texto, miren, partiendo de la idea que todo texto viene a ser qué cosa, es una, es un mensaje en sí. El texto, chicos, es un mensaje. El texto viene a ser la intencionalidad, lo que el autor ha tratado de mencionar, el autor, el emisor, ¿no? El que redacta una idea. Nosotros tenemos qué cosa que comprender esa idea. Mira, toda la comprensión lectora jóvenes solo enmarca un solo hecho. ¿Cuál es? El de comprender un texto. ¿Y qué se comprende un texto, profesor? En entender e interpretar el mensaje del autor, del emisor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace a través, pues, de la lectura. O sea, cuando uno lee, tiene que establecer, pues, la comprensión en sí, ¿no? Por eso que cuando tenemos estos ejercicios de oraciones incompletas eliminadas, lo que vamos a ver es discernir, establecer, pues, qué información es secuencia, qué información es coherente, ¿ya? Los rasgos principales de un texto, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta es la unidad temática, que todo texto tiene una información común, que todas esas expresiones tienen una base, hablan sobre un tema, la misma información, hay una secuencia en ellas, por eso que existe una misma temática. Entonces, todas las ideas giran pues a un solo asunto, o sea, el tema en sí, ¿no?
y esta a la vez tiene un mensaje. ¿Y qué es este mensaje? El mensaje viene a ser la intencionalidad del autor, del emisor, que nos va a dar a comprender una idea. Y entonces vamos a tener también ideas secundarias y vemos la jerarquía, ¿no? Una idea secundaria que va a complementar pues ese mensaje. Entonces, lo primero que se hace es encontrar esa unidad temática. Luego, vamos a ver lo que sería la coherencia interna. ¿Qué es la coherencia interna? Mencionamos que las ideas que se comparten, que interactúan, tienen un nexo de un lógico posible, de un deber ser. Entonces, aquella idea que no asemeja, que no corresponde a la idea textual, simplemente tiene que excluirse. Se dice eliminarse, ¿no? Salir del contexto donde se desarrolla, ¿no? Entonces, por eso que la coherencia interna necesaria, pues, cuando uno ve esta información. Recuerda que son textos lo que estamos viendo. ¿Qué más tiene que tener una suficiencia informativa? Esto quiere decir, cuando uno recurre pues a varias expresiones, tenemos que ver la información que nos brinda el texto, ¿no? Jóvenes, de realidad el texto es un cúmulo pues de informaciones, enunciados, proposiciones que el emisor, que el hablante, no que el autor nos va a dar a entender. Y el trabajo nuestro es entender eso, interpretar adecuadamente cuál corresponde y qué no corresponde a la información. ¿Me entiendes? Miren, estos ejercicios, jóvenes, antes se hacía en San Marcos, te cuento, ¿ya? San Marcos ya no lo toma, la UNI sí lo sigue tomando. En Católica también establecen lo mismo, la del Callao, siguen tomando porque esto ya es parte de una, como se dice, del estudio casi directo de la comprensión lectora. Lo demás son de signos, de palabras, de relaciones entre palabras, de oraciones, de semejanzas, pero ya las oraciones incompletas, las oraciones eliminadas, el plan de redacción, son ejercicios que van directamente ligados ya a la comprensión del texto, porque ese es el meollo, el asunto principal pues del curso, ¿no? Comprender el texto. Y comprender el texto, jóvenes, viene a ser pues lo que sería pues analizar, interpretar lo que el autor ha mencionado. O sea, yo he entendido tal situación, es lo que el autor ha tratado de decir. Si no comprendo, si yo por AV tergiverso, distorsiono esa realidad informativa, simplemente no he comprendido el texto, ¿ya? Vamos a ver y empezamos a trabajar. Texto número 1, dice, mira. La Santa Inquisición fue la institución medieval encargada de salvaguardar la pureza de la fe católica frente a sus supuestos grupos heterodoxos, como los vegardos y los beguinas, ¿no? Las beguinas eran asociaciones de mujeres cristianas voluntarias, contemplativas y activas que dieron forma a una de las instituciones más representativas del medievo. Perdón. Si bien eran cristianas, no necesariamente eran monjas y podían retornar a la vida secular, incluso al matrimonio cuando lo desearan. Dedicaban su tiempo y esfuerzo a la ayuda de los desamparados, enfermos, mujeres, niños y ancianos, también a labores intelectuales. Los vegardos fueron asociaciones de cristianos laicos que se constituyeron en la contraparte masculina de las beguinas, ¿no? De hecho, se inspiraron en ellas. Muy bien. Acá, por ejemplo, jóvenes, hablas sobre lo que sería en este caso más, ¿qué es lo que más se repite? ¿Inquisición? No, ¿no? Más se repite lo que sería de los grupos heterodoxos, ¿no? ¿De qué está hablando? Más que nada leemos la palabra beguinas, ¿no? Beguinas y vegardos. Beguinas, asociaciones de mujeres cristianas que sin ser monjas participaban, ¿no? Hacían un trabajo similar. De igual forma también a los vegardos, pero en relación a los, dice, asociaciones de cristianos, ya, ¿no? Entonces esta parte puede ser varones y mujeres. Entonces, acá el término que se va, el enunciado que se iba, era la número 1, que hablaba sobre la Santa Inquisición. Más no habla el profesor, pero habla también de, ahí dice por los vegardos, claro, pero esta es una segunda intencionalidad. La primera intención que tiene acá es hablar de la Santa Inquisición. Por eso que sería el elemento que debemos excluir. ¿Ya? Vamos por la siguiente, mira. Muy bien. Criterios de eliminación sí hay, ¿no? Como el que hemos visto, por ejemplo, identificamos, calificamos de acuerdo, había disociación, había contradicción y había redundancia, ¿no?
Entonces, cuando se habla de disociación era eso, ¿no? Cuando un tema, cuando una de las oraciones o informaciones escapa pues al, como dice, a la intencionalidad del texto, ¿no? Habla de otra temática. Entonces, esa oración debe excluirse. ¿Qué más? Cuando se habla, por ejemplo, miren, alumnos, cuando se habla de, a veces ahora se presentan varias formas de excluir. Antes eran tres conocidas: disociación, por contradicción y por redundancia. Disociación o impertinencia era porque el tema no estaba, pues, como dice, era ajena a lo que trataba las demás oraciones. La de la contradicción, cuando una de las alternativas oraciones iba en contra la postura del texto. Y la tercera, por redundancia, cuando había una reiteración innecesaria, ¿no? Eso se tenía que eliminar. Ahora se ha implantado una más que, profesor, a pesar de ser del mismo eje temático, ¿por qué se excluye? ¿Sabes por qué? Se excluye porque quizás la información sea no tan relevante, no tan importante o insustancial, pero habla del tema, sí habla del tema, profesor, pero entonces se tiene que excluir porque es de menor importancia, a pesar de estar dentro del eje temático, ¿no? O sea, puede tener cohesión, pero una, como se dice, no de mucha importancia. ¿Ya? A diferencia de la disociación, que ahí sí, ¿no? Ahí sí escapa de esa temática. Profesor, ¿se pueden dar dos criterios dentro de un ejercicio? Sí. Puede haber contradicción, puede haber redundancia. Profesor, entonces en ese caso, ¿quién se va? Se va la idea que escapa pues a la temática textual. En la redundancia no, ¿no? No, en la irrelevancia tampoco. Entonces, ahí podríamos, como dice, seguir, continuar. Yo puedo contar, profesor, hay redundancia y hay disociación. ¿Cuál elijo? Elige la disociación porque esa sí escapa totalmente del tema. En cambio, la redundancia no, pues la redundancia de alguna manera está haciendo una reiteración, quizás a veces innecesaria, pero está haciendo la reiteración. Ya, chicos, vamos a pasar directo a la práctica, ¿ya? Para que entiendas y puedas establecer, ¿no? Miren acá. Dice, en esta obra Dante expone sus ideas sobre la religión y la sociedad. Utiliza una serie de símbolos para representar gráficamente sus ideas. La obra fue escrita originariamente, dice, en tercetos, aunque las traducciones más conocidas, dice, al castellano, son generalmente en prosa, ¿no? ¿Qué más dice? La obra tiene una estructura narrativa que posibilita, dice, ascribirla al género épico, aunque también es una obra de gran riqueza lírica. Dante, a través de la Divina Comedia, dice, se propone contribuir a la reforma de un mundo corrupto y anárquico. Boccaccio y Petrarca son eximios exponentes del humanismo italiano, cuyas obras tuvieron alcance en Europa. Si te pones a ver, todo este texto está hablando de qué. Profesor, veo el nombre de Dante. ¿Qué más ves? Que ha hecho un... Ah, entonces está hablando de Dante y su obra, La Divina Comedia. La 4 reafirma mi posición. ¿Ves o no? Entonces todo este texto, la temática es Dante Alighieri y su obra, La Divina Comedia. Entonces, ¿cuál se va? En la alternativa 5 dice Boccaccio y Petrarca son eximios exponentes del humanismo italiano cuyas obras tuvieron un gran alcance en Europa. Claro está que pertenecieron a ese famoso trenchetto italiano, pero acá vemos que se sale, ¿no? Se sale de la temática textual. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Se está viendo de Boccaccio y de Petrarca. Entonces, el término que se tiene que ir sería la 5, pues, ¿ya ves? Esto es por disociación, joven. Vamos por la siguiente. Por contradicción, mira, se elimina la oración que exprese una idea opuesta al parecer del autor, contradice la intención comunicativa del texto. Uno dice, el ser humano tiene la racionalidad suficiente para discriminar entre la verdad y la falsedad. Mira, racionalidad. Dos, nos ha prometido como indemnización la justicia de la historia. Tres, se parece un poco al paraíso católico que sirve para que los miserables cándidos que se mueren de hambre en esta tierra no se impacienten. Cuatro, sufrid hermanos, comed vuestro pan seco, acostados en la dura piedra, mientras los afortunados de este mundo duermen
sobre las plumas y se alimentan de exquisiteces. 5. Por mí, de acuerdo, pero espero que la historia deje de lado la objetividad. Mira, ¿te das cuenta? Da a entender una racionalidad, da a entender situaciones que se presentan, pero al final, ¿cómo se presenta las 5? Se presenta como que no le interesa, dice, ¿no? Por mí, de acuerdo, dice, ¿no? Pero espero que la historia deje de lado la objetividad, cuando acá se menciona la racionalidad. Entonces, acá las 5 se van. Eso es porque contradice, pues, la intención comunicativa del autor. Por redundancia, en este criterio eliminamos la oración que reitera una idea mejor expresada, ¿no? Mira, dice, el pueblo maya veneró a gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. Estos dioses estaban jerarquizados en divisiones mayores y menores. En el grupo de las divinidades mayores destacaban Itzamaná y Kukulcán. En el grupo de los dioses menores figuraban Yuncax e Itzel. 5. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Mira, te puedes saber, habla de los mayas y la cantidad de dioses que ellos de alguna manera creían, alababan a sus dioses, ¿no? Habla de ciertos astros que los personifican, ¿qué más? Que tenían jerarquías, ¿qué más? Que habían dado divinidades mayores, divinidades menores, ¿no? Entonces la que se va acá sería la número 5. ¿Por qué? Porque vuelve a reiterar que la particularidad de la religión maya fue su carácter politeísta, porque eso ya en la 1 se dice que es varios dioses, en la 2 igual, o sea, está hablando que los mayas eran politeístas. Al nombrar la número 5, lo que hace simplemente es reafirmar eso, ¿no? Entonces, por reiteración, por redundancia, la que se tiene que ir es una idea que ya se ha mencionado y se sobreentiende en las demás alternativas. Ya jóvenes, entonces, eso es, jóvenes, lo que sería pues eliminación de oraciones, ¿ya? Entonces vamos ahora, jovencitos, a trabajar nuestro, voy a salir de acá, vamos a trabajar ahora nuestro, voy a salir acá un ratito para bajarte lo que corresponde, ¿ya? Ahorita estamos acá. Acá está. Un momentito, hijo, gatito. Acá, este es. Muy bien. Entonces ya saben, ¿no? En la UNI se conoce como, el nombre le da es información prescindible, le dice, ¿no? Es información que se puede dejar de lado, dice, ¿no? Que lo puedo dejar de lado y en realidad no afecta, pues, a la temática textual, ¿no? No afecta, dice, ¿no? Eso se trabaja. Las demás universidades lo conocen, por ejemplo, en Católica le dicen eliminación de oraciones, eliminación de oraciones. En San Marcos se decía oraciones eliminadas. Es lo mismo, ¿no? Solo es el juego de palabras. ¿Ya? Entonces acá, ahora sí, le voy a compartir. Muy bien. Tenemos ya, jovencitos. Vamos a trabajar, ¿ya? Está acá la... No, pues acá. Listo. Empezamos, ya tienes tu audio, tienes tu chat para que puedas participar. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Dice, mira, uno dice, el páncreas está situado en el abdomen. Su función es producir insulina. Al igual que el hígado, tiene una función específica. Pesa 70 gramos y mide de 16 a 20 centímetros. Tiene una forma arracimada y color rosado. Primero te tienes que preguntar el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando acá, chicos? ¿Cuál es el tema de acá? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, entonces mira, acá por ejemplo, acá,
el tema el tema de este texto está hablando, ¿de quién se está hablando acá? Tú te preguntas, ¿de quién se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el asunto? El páncreas. ¿Me entiendes o no? Y lo que está acá son las características del páncreas de forma directa. Solo una de ellas escapa a esa formación. El páncreas situado, su función es, al igual que el hígado, acá ya empieza, ¿no? Al igual que el hígado, dice, tiene una función específica. Acá son las funciones específicas, formas, descripciones que se tiene del páncreas de forma directa. En cambio, que esta 3 no, ¿no? En esta 3 escapa a esa realidad. ¿Ya? Mira, por eso que se escapa. Entonces uno tiene que considerar esto, ¿no? Vamos por la 2, dice, mira, dice, la palanca es una de las 5 grandes máquinas simples de la historia antigua. Ha sido y continúa siendo un componente básico de nuestros ingenios mecánicos. También la polea es un invento que ha contribuido a la mecánica. Su ventaja más común es la multiplicación de la fuerza o velocidad. Supongo que está hablando de la palanca, ¿no? 5. También la palanca puede llegar a aumentar varias veces la precisión. ¿Esto qué conlleva, jovencitos? Mira, ¿qué conlleva esto? Entonces, tú te preguntas, lo primero que haces es tema, ¿de qué trata el texto, profesor? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Así se dice cuando buscas el tema. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Profesor, he visto que menciona mucho la palabra palanca. Palanca, profesor, ¿no? Dice entonces que, y acá ha sido y continúa siendo un componente básico. ¿De qué está hablando? De la palanca también, profesor. Entonces, el tema del texto es la palanca. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál se va? Profesor, yo supongo que debe ser la 3, profe. ¿Por qué? Porque en la 3, profesor, está hablando de la polea. ¿Te das cuenta ya? Entonces, por disociación, nada tiene que ver polea en esta temática. Entonces, acá será respuesta a la A. Se va a la 3 por disociación. ¿Sabes? Igual casi como acá, ¿no? Esa es la forma como, jóvenes, vamos a desarrollar pues estos ejercicios. Pues, ¿ya? Chicos, mira, dice, la amniocentesis es un estudio que se hace durante el embarazo. ¿Qué más dice? Se realiza tomando una muestra de líquido amniótico. Permite recoger información sobre el desarrollo del feto. Con ella se determina si el feto desarrolla una anomalía cromosómica. El síndrome de Down es una anomalía congénita ligada al cromosoma 21. Mira, ahora acá tienes otra diferencia, ¿no? Entonces, acá, ¿qué establecemos, chicos? Primero, de nuevo, ¿no? De nuevo, te haces la misma pregunta. Dice, ¿de qué trata el texto? Dices, ¿no? ¿Sí o no? Entonces uno dice, profesor, el texto trata sobre la, ¿qué se repite? La amniocentesis, profe. Está hablando de que es un estudio que se hace durante el embarazo. ¿Cómo se hace esto? Se toma una muestra líquido del, acá está, ¿no? ¿Ya? A ver, listo. Estamos entonces, sobresaltamos acá. Vamos a hacer con esto. Mira, ¿qué hace? Toma un líquido, ¿no? Amniótico. ¿Qué más? Permite recoger información sobre el desarrollo del feto. Mira, una secuencia de acá, acá, acá. Con ella, ¿y qué hace con ella? Se determina si el feto desarrolla una anomalía. Mira, un estudio en base a un líquido que va a ver información sobre el desarrollo del feto para ver si tiene un desarrollo o de una anomalía. 3 referencias, ¿no? Hay una secuencia ahí. Eso se llama cohesión. La 5 es el síndrome de, acá mira, ¿ves? El síndrome de Down ya viene a ser otro tema. Anomalía congénita, incluso se escapa incluso, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tema central será
el estudio de la amniocentesis, ¿no? ¿Qué más? Y el criterio de eliminación será también igual, ¿no? Por impertinencia. Impertinencia. Entonces, ¿cuál se va? La 5 se va, ¿ya? Vamos, chicos, vamos por la 4. Igual acá, dice, se ha dicho que la danza es el arte más antiguo. Primitivamente era el elemento fundamental de los rituales religiosos o mágicos. Desempeñaba un papel muy importante en la vida comunitaria. Se ejecutaba para asegurar el éxito de las cacerías o la abundancia de la cosecha. 5 dice, el arte de la pintura, por su parte, perennizaba la casa. De nuevo, tú te haces la misma pregunta, siempre es así, jóvenes, ¿ah? Cuando tengas este ejercicio, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, bueno, ¿de qué está hablando este texto? ¿Ah? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el asunto? Empiezan hablando de la danza. Danza, que es un arte, dice. ¿Qué más dice? Que primitivamente era el elemento, era un ritual mágico, religioso. ¿Quién? La danza. ¿Qué más? Desempeñaba un papel muy importante en la vida comunitaria. ¿Quién desempeña un papel muy importante en la vida comunitaria? La danza, ¿no? Ya, entonces, desempeñaba. Entonces, ¿de qué está hablando? De la danza. Se ejecutaba para asegurar el éxito de las cacerías o la abundancia de la cosecha. ¿Qué se ejecutaba? La danza para las cacerías y la cosecha, ¿no? Abundancia, muy bien. Y la 5 dice, el arte de la pintura, por su parte, perennizaba la casa. Acá quieren relacionar casa con cacería de acá, ¿no? Eso es como para de alguna manera distorsionar, distraerte, ¿no? La atención. Entonces, como que podrías pensar que es así, ¿no? Pero date cuenta, es solamente entre las palabras. Pero el eje temático, la temática del texto no dice eso. Habla sobre la danza, que es un arte, como también el arte de la pintura. Entonces, por lo tanto, el arte de la pintura estaría de más, ¿no? ¿Por qué? Porque no le sigue, no tiene la cohesión, no tiene la secuencialidad de lo que establece este ejercicio, ¿ya? Jovencitos. Muy bien. Vamos por la pregunta número 5. A ver, chicos, a ver. Vean bien, vayan viendo en sus hojas su material para que vayas practicando. Esto, jovencito, te comento, ¿no? Esta en realidad, las oraciones incompletas es una forma de comprensión lectora, de leer. Recordarás, y si es, mira que lo que te digo es cierto, con conocimiento de causa, como se dice, las universidades le están dando bastante empeño, le están dando bastante énfasis, atención a la comprensión lectora. Antes solo se hacía en San Marcos, se hacía en la UNI, Católica, ¿no? Así, por decirte, ¿no? Pero ahora lo están haciendo en todas las universidades, todos están hablando, y todas las particulares están haciendo los cursos de comprensión lectora como taller. Antes se estudiaba lengua 1, lengua 2, ahora se está estudiando lo que es ortografía y redacción, que hacía Católica. Pero esto, y dentro de estos cursos, están haciendo comprensión lectora. Antes, cuando tú llevabas lengua en las universidades, se llevaba lengua, se llevaba solamente comunicación, los que estudian humanidades, ¿no? Todo lo que era comunicación, lenguaje, habla, todas esas cosas, ¿no? Relacionados, pues, ¿no? Pero ahora se está haciendo comprensión lectora, están haciendo fichas, metodología de la investigación, lengua, es más, incluso antes eso siempre era en el primer año o en el primer ciclo, nada más se hacía lenguaje, o sea, cursos generales. Imagínate y después todos los más cursos son cursos de la especialidad en todas las áreas. Ahora no, ahora están llevando en el segundo ciclo comunicación 2, ¿verdad? Que es, en realidad es porque dentro de lo que es el uso, pues, de verdad, es que falta bastante en cuanto a la comprensión lectora, entonces la comprensión textual, forma de escribir, ortografía, todo eso es un conglomerado
que lo están haciendo en 2 ciclos, ¿verdad? Que estos 2 últimos años y más ahora que estamos con esta de las clases virtuales, se está llevando así, chicos, ¿ya? Atento a eso. 5 dice, la medicina enfrenta nuevos retos, dice, enfrenta nuevos retos, hizo grandes progresos, dice, ¿no? 2 dice, en el campo específico de la cirugía, se vio beneficiada por importantes investigaciones, dice. 3, los animales de conserva reservados antes al ejército pasaron a ser de uso científico. ¿Qué más dice? La industria farmacéutica fue poco a poco masificando la venta de medicamentos. Dice. Y la 5 dice, la venta disminuyó enormemente por la elevación de los precios. Ah, ya, entonces, ¿cuál será el tema acá? Medio confuso, ¿no? ¿No te das cuenta? No hay algo como un tema directo, pero entonces, si no hay un tema específico, debe haber un tema general, un tema que puede relacionarlas a todas ellas, ¿no? No necesariamente hay una especificación, sino más bien hay una direccionalidad, ¿no? Una generalidad en este ejercicio, ¿ya? Vamos a empezar entonces a resolverlo, ¿ya? Dice así, mira, la medicina enfrentada a nuevos retos hizo grandes progresos. Entonces, ¿de qué está hablando acá? De la medicina, ¿no? Medicina. Hizo grandes retos, ¿no? ¿Qué más dice? En el campo específico de la cirugía, mira, cirugía, está hablando acá, se vio beneficiada por importantes investigaciones. Medicina, cirugía, algo que ver con la ciencia, ¿no? Vamos a ver, puede ser. La 3 dice, los animales de conserva reservados antes al ejército pasaron a ser de uso científico. Profesa, no se va. Los animales de reserva, dice, ¿no? Conserva, perdón. Conserva determinados animales que se usan, ¿no? Para un fin determinado. Antes eran al ejército, ahora los han dado al uso científico. Relacionado también a la ciencia. Vamos por la 4. La industria farmacéutica, de nuevo, fue poco a poco masificando la venta de medicamentos, o sea, masificaron la venta de medicamentos, ¿no? En este caso también está la industria farmacéutica. Ligamos también a la ciencia, sí, ¿no? Farmacia, sí, la industria, entonces, dedicado a lo que es. Mira, tienes 1, 2, 3, ya tenemos 3 ideas, ¿no? 3, 4 ideas ya, mira, 1, 2, 3, 4, ligados a algo. La 5 dice, la venta disminuyó enormemente por la elevación de los precios. Estas 5 debe continuación de la 4, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? Como que acá se da un cisma, ¿no? Un rompimiento acá de la idea. Esta ya habla de lo que sería, no de la relación de la ciencia farmacéutica, sino de la industria farmacéutica, sino más bien habla de la venta. Esto ya es tipo comercial, ¿no? La venta disminuye porque hay una elevación de los precios. Entonces, si todo tiene de alguna manera un sema relacionados entre ellas, entonces la 5 va a carecer de eso, ¿no? Porque está hablando netamente del nivel comercial. Entonces acá la respuesta sería la 5 también, ¿no? En estos ejercicios jóvenes, siempre es común ver, ¿no? Eso también ya debe estar notado. Siempre se dice, la respuesta se da siempre entre la 1 y la número 5, ¿sí o no? El 5 también siempre son caseritos. Una que otra vez, la 3, la 2 o la 4. La mayor parte de veces es siempre el primero o el último. ¿Por qué, profesor? Porque al final del texto, o sea, cuando tú lees un texto, al final de ese texto, vamos a encontrar como una especie de conclusión. Si se desprende de la temática, bien, pero la mayoría no se desprende. O si no, ¿por qué en el primero, profesor? Porque la mayor parte cuando da el título primero, o sea, alternativa número 1, ¿qué es lo que ocurre? Después vamos a obtener, por ejemplo, la primera puede ser genérica y después las demás alternativas piden hacer especificaciones. Entonces, por esa característica, debemos, debemos, a veces se da pues esa exclusión, ¿no? De la primera y la última. Vamos por la 5, dice. Magia se remonta al vocablo, chicos, ya está. Dice así.
Magia se remonta al vocablo griego mageia, que se define como cualidad sobrenatural. Al respecto se presentan diversas definiciones de la palabra magia, desde los persas, griegos, romanos, etc. Se entiende como la carencia de poder, definir la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. En general, magia se define como un conocimiento primitivo característico de los albores de la humanidad. Sus respuestas son contrarias a las leyes que rigen la existencia y desarrollo de la realidad y expresan lo sobrenatural. Ya está. Tú dirás, no, profe, ¿de qué está hablando el texto? ¿Cuál es lo que más se repite? Has visto, ¿no? Profe, el término magia se repite muchas veces. Magia, mira, magia, ¿qué más? Poder, magia, mira, ¿te das cuenta? Hace la referencia, ¿no? Ya tienes tres, te quedan dos en el aire, porque no pueden mencionar lo mismo? Sí, ¿no? Vamos a ver, ¿será por relevancia? ¿Será acaso por redundancia? ¿Por qué será? La uno dice, el vocablo griego magia se define como cualidad sobrenatural. Profe, ¿dónde he visto eso? Abajo, luego en las 5 está, ¿no? Profe, expresa lo sobrenatural. Mira, ahí puede ser, ¿no? ¿Qué más dice? Se entiende como la carencia de poder, perdón, acá está la 2, ¿no? Dice, al respecto se presentan diversas definiciones de la palabra magia desde los persas y griegos y romanos, ¿no? ¿Qué más dice? Se entiende como la carencia de poder definir la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Es como dice, sus respuestas son contrarias a las leyes que rigen la existencia y el desarrollo de la realidad, ¿no? Ya está. Entonces, mírate cuenta, esta de acá, eh, esta de acá del objetivo y lo subjetivo, así como esta parte de acá que dice que está en esta acá, que es una cualidad sobrenatural, están incluidos en estas 5, ¿no? Están incluidos acá. Dos alternativas están incluidas acá. Por lo tanto, el término a excluir será la 5. ¿Por qué, profe? Porque esta número 5 contiene pues parte de la número 1 y parte de la número 3, ¿no? Hemos dicho 3, pues claro, ¿no? 3, 1 y 3 está incluido dentro de la 5. Por eso tenemos que excluirlo. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos por la siguiente. 7 dice, mira, las bacterias son organismos simples de dimensiones muy reducidas, de apenas unas micras en la mayoría de los casos. Como otros procariotas, carecen de un núcleo delimitado por una membrana. Mira, ¿qué más? Dice, aunque presentan un nucleoide sencillo que contiene una molécula generalmente circular de ADN, las bacterias están exentas de núcleo y poseen un nucleoide elemental. Carecen de otros orgánulos delimitados por membrana biológica. Tú te preguntas el tema. ¿De qué se está hablando acá, profesor? De las bacterias. Muy bien. Esa es tu primera alternativa. Profe, están hablando de las bacterias. ¿Qué más? Organismos simples, de dimensiones muy reducidas, de apenas ya está. ¿Qué más? ¿Qué son? ¿Qué cosa? Mira acá, mira la 2. Dice que son procariotas, dice, ¿no? ¿Qué más? Que carecen de núcleo delimitado. Carecen de núcleo. Mira la 3. Aunque presentan un nucleoide sencillo, que contiene la molécula tal. Mira, la 2 dice núcleo delimitado y presentan un nucleoide sencillo. Mira que dice la 4. Las bacterias están exentas de núcleo, o sea, carecen de núcleo y poseen un nucleoide elemental. ¿Te das cuenta? Esta número 4 está en estas dos de acá. ¿Entiendes? 5, carecen de otros órganos. No, entonces nada tiene que ver porque está dentro de la idea. Por lo tanto, la alternativa que acá se va a elegir para excluir será entonces la 4. ¿Por qué, profesor, la 4? Porque simplemente, mira, ya se está redundando, ¿no? Ya se está empezando a redundar. Muy bien. Vamos a acá para que no te
no te confundas, solo para que veas, ¿no? Cómo salía esto. Muy bien, seguimos, ¿ya? Seguimos. Vamos por la 8. 8 dice así. Aristóteles plantea que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas de todo cuanto existe. Aristóteles, ¿ah? Descartes la define como el saber que averigua los principios de todas las ciencias. ¿De qué está hablando acá, chicos? Acá Descartes, Aristóteles empieza y habla sobre la filosofía, que es la ciencia, dice Aristóteles. ¿Qué comenta Descartes? Descartes comenta, o Descartes la define, ¿no? A esa filosofía como el saber que averigua los principios de todas las ciencias. ¿Ya ves? ¿Qué está hablando entonces acá? De Descartes, que menciona sobre la ciencia, ¿no? Muy bien. La 3 dice, Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo, en respuesta a quienes lo llamaban sofo. Pitágoras, ¿no? ¿De qué está hablando acá? De que fue el primero en, dice, primero en llamarse filósofo, ¿no? En respuesta a quienes lo llamaban sofo. ¿Tiene que ver con las anteriores? Vamos a ver. Hegel creía que la filosofía, igual hablando de la filosofía, era el saber efectivo de lo que es y lo que es todo cuando existe. Marx dice, plantea que es una concepción, que es, tiene que ser que usa una anáfora de qué, de lo que se está hablando, ¿no? De la concepción del mundo a nivel filosófico y científico, ¿sí o no? Entonces, podemos decir, mira, podemos decir que dentro de estos 5 elementos, solo Aristóteles, filosofía y ciencia, Descartes, igual, ¿no? Filosofía y ciencia del saber, Hegel igual, Marx igual. Solo el que se escapa sería Pitágoras, que él habla en sí sobre cómo se le denomina a él, ¿no? Filósofo. Entonces, esa sería la alternativa que tendría que excluirse, la número 3. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos por la 9. Miren, ¿ah? Antes de empezar con la 9, no te olvides, siempre pregúntate el tema. ¿De qué habla el texto? ¿De qué está hablando? Una vez que sepas el tema, pregúntate cada vez que leas la oración, cada vez que leas la alternativa, al terminar pregúntate, ¿está hablando del tema? Sí, ¿no? Cosa que así vas eliminando y cuando encuentres aquella pues que se aleja a la unidad temática, a esa la excluye. Muy bien. 9 dice, si se denomina metamorfosis al conjunto de cambios que experimentan algunos animales durante su crecimiento, es decir, desde que nacen hasta que son adultos. En el caso de la metamorfosis de las ranas, el huevo se forma por fecundación externa en el agua, luego se desarrolla el embrión y más tarde nace el renacuajo. Este posee una cola, o sea, renacuajo, ¿no? Para facilitar el movimiento en el agua y branquias para la respiración. Y a medida que comienza a crecer, se desarrolla su cabeza y es muy voraz. Entre las 3 y 4 semanas comienzan a perder la cola y las branquias para transformarse en un animal terrestre, y por lo tanto aparecen las patas. Cuando termina el proceso de desaparición de la cola, se convierte en una rana joven y que tardará entre 1 y 4 años en alcanzar la madurez sexual. Muy bien. Te pregunto ahora yo, te digo así lo siguiente. Dime, ¿de qué habla en el texto? Dime el asunto. Dime el tema. ¿Cuál es el término o palabra que más se repite en el texto? A ver, ¿tú qué me dices? A ver, profe, yo leo que se habla de metamorfosis, ¿no? Metamorfosis, sí, está bien. Pero ¿qué dice las dos? ¿Metamorfosis de quién? De la rana, ¿no? Empieza con el huevo y un montón de cosas, ¿no? ¿Qué más dice en la 3? Que o sea,
Es una anáfora, ¿no? Hace mención aquí a la rana. Este posee su cola y un montón de cosas más que este. La 4 dice, entre las 3 y 4 semanas comienza a perder la cola. ¿Quién? La rana, profe. Muy bien. 5. Cuando termina el proceso de aparición de la cola, se convierte en una rana joven. ¿De quién está hablando? De la rana. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tienes la temática del texto. ¿Cuál de ellas se sale de la temática textual? Cuando decimos, cuando decimos metamorfosis, ¿no? Conjunto de cambios que se realizan. Cuando decimos metamorfosis de la rana, hacemos una especificación. Entonces, por cohesión, tú dirás, la que sería acá entonces, mira, la 2 rana, la 3 rana, 4 rana y la 5 de rana. Por lo tanto, el que se va sería la 1, que hace una especificación de lo que sería, ¿qué cosa? La metamorfosis en forma general. En forma general. ¿Ya, muchachos? Muy bien, vamos por la 10. Dice, Alonso W. Quirós fue un destacado historiador peruano, pionero en el estudio del pasado de las finanzas peruanas. Aplicó una gran disciplina y esfuerzo como nadador nacional. Cursó estudios generales de letras en la Católica y fue alumno de Franklin Pierce y Javier Tort. Fue uno de los primeros peruanos en abrir una senda en estudios doctorales en historia de los Estados Unidos, Colombia. Su obra Historia de la Corrupción nos presenta un país profundamente afectado por la corrupción administrativa y estatal. Muy bien, chicos, ¿de qué trata el texto? A ver, ¿de qué tratará el texto? Profe, está hablando de Alfonso Quirós. ¿Y quién fue Alfonso Quirós? Profe, fue un historiador peruano. ¿Qué hizo este historiador peruano? Estudió el pasado de las finanzas peruanas, profesor. Ya tienes la idea. Ya tienes el eje temático. Tienes el asunto. Entonces, tú empiezas a buscar alternativas que tienen esa misma relación temática. ¿Ya? Mira, 2. Aplicó una disciplina y esfuerzo como nadador nacional. 3. Cursó estudios generales de letras en la Católica y alumno de Franklin Pierce y Javier Tong. Letras, ¿no? Cursos de letras ha hecho. Fue uno de los primeros peruanos en abrir una senda de estudios doctorales en historia. Ya, estudios doctorales en historia. Su obra Historia, ya está. Ya tienes la relación. Acá, por ejemplo, habla de Alfonso Quirós, historiador, ligado pues al mundo de la historia. ¿Cuál sería acá, jovencitos, cuál sería acá el elemento a irse? ¿Qué elemento debería yo excluir? A ver, ¿qué piensas? ¿Qué elemento se debería excluir? ¿No? Se está hablando de lo que sería Quirós como historiador. Mira, la 1 dice historia, la 2 dice, la 2 no dice historia, dice nadador, ¿no? La 3 es letras y se hace en relación a sus estudios en lo académico, ¿no? La 3, la 4 y la 5. Entonces el cálculo de esas pruebas sería la número 2, ¿no? ¿Qué habla de qué? Habla de lo que era el, el autor, en este caso Alfonso Quirós, en relación pues a su afición por la natación. Muy bien, chicos. Esa sería la respuesta. Listo, seguimos entonces. Muy bien. Dice, mira, 11 dice, los poetas vanguardistas en el Perú fueron numerosos. Apolinari fue un precursor de la vanguardia en Francia.
La obra de los vanguardistas peruanos fue diversa en técnicas y estilos. Los vanguardistas peruanos se dieron a conocer a través de revistas culturales como Amauta. Respecto a la producción vanguardista en el Perú, más importante fue la producción poética que la narrativa. Ya está. A ver, tema del texto. ¿De qué se está hablando? De los vanguardistas, ¿sí? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Pero en dónde? En el Perú, profesor. Vanguardistas en el Perú. Atentos, mira, si fuera así, la 2 que dice, Apolinari fue un precursor de la vanguardia en Francia, dice, ¿no? Mire, profesor, acá está Francia. La 3 que dice, vanguardistas peruanos, profesor. Muy bien. La 4 que dice, vanguardistas peruanos, profesor. Y la 5, vanguardismos en el Perú. Ahora sí, ¿ves el ejercicio? Todos tienen una unidad temática. Es lo primero que tú tienes que descubrir, la unidad temática. Una vez que has hecho la unidad temática, recién puedes establecer qué elementos vas a aplicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos hablando de Perú y hay uno que es de Francia. Significa entonces, jóvenes, que esta palabra, ya, esta alternativa de Francia, escapa pues a la temática o a la secuencia de las ideas. Por lo tanto, esa tiene que irse, ¿no? Esa tiene que irse. Bien. Vamos a ahorrar un poquito acá para que no se confunda. Ya está. Doce dice. 12 dice, uno de los imperios americanos más sorprendentes es el imperio de los incas. Europa también contó con imperios importantes como el romano germánico y luego el astrohúngaro. El imperio incaico logró aglutinar un número enorme de pueblos andinos. Su organización estatal fue la mayor de América del Sur hasta el siglo XVI. Constituyó el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América precolombina. Muy bien. Tenemos entonces acá, mira, igual empieza de nuevo. Tú dices, primero te preguntas, ¿qué se repite en el texto? Profe, la 1 dice, habla de los imperios americanos, ¿no? Y justo habla de qué? Del imperio de los incas, profe. Habla así, ¿no? ¿Qué más? La 2, ¿qué dice? Habla de Europa y que también tenía otros imperios como el romano y el germánico y el austrohúngaro, ¿no? Un ratito, vamos a ver. Miren, ¿ah? 3 dice, el imperio incaico logró aglutinar un número enorme de pueblos andinos. 4 dice, su organización estatal fue la mayor de América del Sur hasta el siglo XVI. Profe, ¿y este quién es? Está hablando de qué? Del imperio incaico, pues. Por eso uno cuando establece el texto, hijo, ves ahí veo la secuencia, ahí veo el orden, ¿ya? Ahí veo la cohesión. Hablo del imperio, la siguiente oración menciona lo que es el imperio. 4. Constituyó el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de América precolombina. ¿Quién, profesor? ¿Quién constituyó? El imperio incaico. Muy bien. Sabiendo esta relación, dime tú, ¿cuál se va? Ya sabes el tema. ¿Cuál es el tema? Pregúntate a cuál es el tema. Ya. Entonces, una vez que termines el tema, ve las alternativas que tiene el tema. Muy bien, profesor. Son 4 alternativas. Uno ha quedado de largo, ¿no? De largo, fuera, suelto. Esa sería la oración a eliminar. ¿Cuál es, profesor? Europa también, ¿qué dice? Europa también, ¿no? Contó con un imperio. ¿Ya ves?
Todas las demás, mismo eje temático, la 2, escapa pues a esa relación temática. Entonces la respuesta acá sería la 2, la D. Mira, para que veas cómo se establece esta relación. Vamos por la siguiente. Dice, 13. Durante el último fenómeno del Niño, muchas zonas se han visto muy afectadas. Algunas zonas como Castilla o Catacaos aún no se recuperan de las inundaciones. El gobierno procuró proveer de víveres y carpas con prontitud a los damnificados. Muchas viviendas fueron literalmente carcomidas o colapsaron por el accionar del niño, ¿no? A pesar del tiempo, aún no se han redireccionado los fondos suficientes como para acabar con estas calamidades. Mira, dentro de esta oración, de todos estos textos, vamos a encontrar el criterio de contradicción. ¿Ya? Contradicción. Vamos a establecer cómo. Dice, mira, dice, durante el último fenómeno del Niño, muchas zonas se han visto muy afectadas, dice, ¿no? ¿De qué está hablando? Fenómeno del Niño. ¿Ya? ¿Qué más dice? Algunas zonas como Castillo o Catacaos aún no se recuperan de las inundaciones. ¿Quiénes? Catacaos y Castillas, pero ¿de qué no se recuperan? Del fenómeno del Niño, de lo que había ocasionado las inundaciones. 3 dice, el gobierno procuró proveer de víveres y carpas con prontitud a los damnificados. O sea, el gobierno, ni bien pasó este fenómeno, ¿qué hizo? Empezó a mandar carpas, víveres para todo, ¿no? Con la mayor prontitud. 4 dice, muchas viviendas fueron literalmente carcomidas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Viviendas dañadas por culpas del niño. Mira, ya está. Y la 5 dice, a pesar del tiempo, aún no se ha redireccionado los fondos suficientes como para acabar con estas calamidades. Mira, o sea, la 3 que dice que el gobierno fue pronto, ¿no? Con prontitud a dar pues ayuda. La 5 dice no, que todavía a pesar de pasar el tiempo, no se ha mandado la ayuda necesaria. Entonces, ¿qué está pasando acá, chicos? Simplemente está contradiciendo, pues, joven. Contradice lo que dice el texto, contradice, pues, la posición que tiene el texto, la postura en este caso, del autor, ¿no? Muy bien, entonces, ese se va, ¿no? ¿Cuál era? La 5, ¿no? La 5 se va. Vamos por la 14, ¿eh? 14 dice, mira, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid ha descrito una nueva, ya está, ya está, ha descrito una nueva técnica terapéutica que puede ser estrategia para combatir el VIH, el SIDA, ¿no? 2. La clave está en una proteína llamada CD81 que interacciona con la molécula que degrada el DNTPS, ¿no? Que es el que genera esta enfermedad del SIDA. Hasta ahora los tratamientos solo han conseguido bloquear la replicación del virus para que no dañe el organismo. Siguiente dice, además el VIH es escurridizo, consigue mutar sus genes y si así hacerse resistente a los tratamientos. 5. Las investigaciones han probado en células la acción de unos péptidos que bloquearon el CD81 y que inhiben la infección. A ver, ya está. De que casi como el anterior, ¿eh? Mira, te preguntas tú, profe, ¿de qué habla el texto? Que hay investigadores, ¿no? Que hay investigadores que han hecho, que han descrito una nueva técnica terapéutica que puede ser estrategia para combatir el VIH. Investigadores, ¿no? Investigadores son mujeres, ¿no? Grupos de investigadores. ¿Qué han hecho? Han descrito una nueva técnica para hacer estrategia combatir al VIH. ¿Qué dice la 2? Empieza a describir, la clave está en la proteína CD81,
CD81, ¿no? Que interactúa con la molécula degradada, ¿no? ¿Qué más? Hasta ahora los tratamientos solo han conseguido bloquear la replicitación. O sea, los tratamientos solo han tratado, ¿no? O han conseguido bloquear, pues, para que el virus no se propague en el cuerpo. ¿Ya? La 4 dice, además el VIH es escurridizo porque consigue mutar sus genes. Mira lo que habla sobre el tema. Y hacerse de resistencia a los parámetros. 5 dice, las investigadoras han probado en células la acción de estos péptidos que bloquean al CD81, ¿no? Lo que bloquean al CD81, ¿no? Y que inhiben la infección. Entonces, si te pones a ver, casi todos tienen una secuencialidad. Esta última escapa pues a esa relación, ¿no? Escapa, se sale del contexto, porque dice, y pareciera hasta que incluso, mira, en una parte puede presentar una redundancia, como también cuando dice, mira, acá está, bloquean y que inhiben la infección, ¿no? Entonces, acá dice, son tratamientos que han conseguido bloquear la replicación, no inhibir la infección, ¿no? Entonces, las 5 se iría por disociación, ¿ya? Por disociación. Vamos a saltar un poquito para salir, ¿no? Listo. No genera equivocación. 15. Un bárbaro es el que minimiza la diferencia entre la verdad y la mentira, llegando a preferir la segunda. Está acostumbrado a preferir el insulto antes que la conversación. Sobre todo, considera que el poder tiene como correlato el temor y la sumisión. Por ello mismo, se piensa incuestionable e intocable. Y, por cierto, siempre soslaya por hábito a la verdad. Muy bien. 5 alternativas. Te pones a pensar y dices, no, acá, ¿de qué está hablando? Dice, del bárbaro. ¿Qué hace el bárbaro? Este bárbaro, dice, minimiza la diferencia entre verdad y mentira, dice. O sea, al minimizar la diferencia, entonces puedo pensar, o sea, mira, yo inferencio que él de alguna manera los ve a los dos casi iguales, ¿no? Casi iguales. Pero prefiere, dice, a la segunda, o sea, la mentira. Prefiere. 2, está acostumbrado a preferir insultos, o sea, claro, porque es bárbaro, ¿no? Prefiere insultar antes de conversar, ¿no? Característica de este bárbaro. 3, sobre todo considera que el poder tiene por correlato el temor y la sumisión. El influenciar temor, ¿no? 4, por ello mismo se piensa incuestionable y por eso que se cree, ¿no? Que es incuestionable e intocable. Y por último dice 5, y por cierto, siempre soslaya por hábito a la verdad. O sea, siempre esquiva, elude a la verdad, tiene miedo a enfrentarla. No, no. No, porque él en realidad no lo ve muy diferente entre verdad y mentira. Pero acá dice, siempre soslaya por hábitos a la verdad. Entonces, esa no es así. 5. A ver acá. Vamos a ver un ratito. Listo. El vinagre es el producto obtenido tras la fermentación acética del vino. Antiguamente se fabricaba en los hogares o talleres artesanales. 3. La fermentación se realiza a temperatura ambiental y al aire libre, ¿no? 4 dice, el vino entra en contacto con una bacteria, con el Mycoderma aceti, que forma en su superficie una capa o flor madre del vinagre. 5, ya no se fabrica solo a partir del vino, sino también utilizan diferentes productos de alcohol. Pregúntate, ¿de qué está hablando? Del vinagre, ¿no? ¿Cuál se va? ¿Qué elemento debe irse de esta relación?
Se dice, mira, se dice, cuando se habla pues acá de lo que sería el vinagre, se habla, por ejemplo, dice vinagre es el producto que se obtiene de una fermentación, ¿no? Fermentación que se realiza a temperaturas elevadas, ¿no? Que este vino entra en contacto de acuerdo con una bacteria y que forma esa superficie de capa llamada, ¿no? Y que más ya no se fabrican solo a partir del vino, sino también utilizando diferentes productos de alcohol. Acá todos tienen la función de señalar cómo se origina este vinagre, ¿no? La 2 solo dice dónde se hacía, en los hogares o los talleres. Entonces, la 2 escapa, ¿no? Escapa de lo que sería el eje temático. Profe, pero está hablando también del vinagre. Sí, claro, entonces este puede ser por relevancia, ¿no? Menor relevancia, menor importancia se puede elegir, ¿ya? Muy bien. 17 dice, las bondades terapéuticas del clima de la sierra son muy conocidas. Tarma, por su atmósfera, es una región recomendable para los que padecen de enfermedades respiratorias. Su atmósfera es saludable debido a que el aire contiene escasa humedad. A diferencia del aire de la costa, en dicha zona se carga el vapor de agua en invierno, lo que estimula los males bronquiales. Por eso, pasar una temporada en esta región y disfrutar de su atmósfera purifica y revitaliza el sistema respiratorio. Muy bien. Está hablando de que empieza con las zonas terapéuticas del clima de la sierra, ¿no? Esa es como una conclusión, ¿eh? Como una conclusión general, ¿no, chicos? Y lo demás puede ser informaciones que se hablan sobre la misma. Muy bien, entonces, vamos a ver, ya, mira acá, ¿de qué se está hablando en este texto? De las bondades terapéuticas. La 2 ¿de qué habla? De Tarma. La 3 de Tarma. La 4 muy bien, entonces, y la 5 dice, por eso pasar una temporada en esta región de Tarma, ¿no? ¿Cuál se va entonces? La 1 se va, muy genérico. La 1 se va porque es muy genérico. En cambio, las demás, todas hacen referencia pues a Tarma, ¿no? Como el lugar donde vivir. Listo. Entonces, 17, la B. Vamos por la 18. Nos falta poco, chicos, no se preocupen. Ya nos falta poco. Dice, mira, había una vez un hombre que se dedicaba a tareas intelectuales. Poseía tal avidez por nuevos conocimientos. Sin embargo, no todos los conocimientos significaban suficientes para él. En sus momentos de absoluta soledad, evocaba su primer amor de adolescente con gran nostalgia. Sentía un profundo amor y respeto por la lógica y, en general, por lo que él llamaba ciencia. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá nos preguntamos, ¿no? ¿De qué está hablando este texto? Que había un hombre, dice, ¿no? Acá, que había un hombre que se dedicaba a las tareas intelectuales. ¿Qué más dice? Ya. Que a la vez poseía tal avidez por nuevos conocimientos, quería aprender más, ¿eh? Hombre que se dedica a las tareas intelectuales. 3. Sin embargo, no todos los conocimientos significaban suficientes para él. Relacionar los conocimientos, quizás no eran muy suficientes. La 4 dice, en su momento de absoluta soledad, evocaba su primer amor, dice. Evocaba su primer amor. La 5 y sentía un profundo amor y respeto por la lógica. ¿Quién? Este hombre, ¿no? Amor y respeto
por la lógica en general, dice, y a lo que él llama ciencia. A ver, entonces, ¿cuál es el eje temático acá? ¿De qué se está hablando? Del hombre, ¿no? Que se dedica a las tareas intelectuales, o sea, de adquirir conocimiento, ¿sí o no? La 2, igual, conocimiento. La 3, conocimiento. La 5, conocimiento. Y las 4, evoca su primer amor. Por lo tanto, una disociación, una discordancia entre los dos, ¿no? Entonces la respuesta acá sería 4, ¿no? Las 4 serían. A ver, a ver, a ver. Ya estamos, sí, ¿no? Listo. Ya. 19 dice, ¿eh? Mira. Uy, perdón, perdón. Ya está, ahora sí. Listo, dice. Según la OMS, mira, según la OMS, a mediados de la década de los 90, el Perú registró un crecimiento de casos de SIDA en los 90, circunscrito a áreas urbanas, especialmente en Lima, con los 80% de infectados. Debido a la lucha contra el mal, se creó el Programa Nacional Multisectorial para la Prevención y Control del SIDA. En otras ciudades, por la falta de recursos para el diagnóstico de la enfermedad, no se podía saber con exactitud los casos existentes. En 1997 el número de infectados sobrepasaba, pues, según aproximaciones, los 60.000 casos. Muy bien. Entonces, vamos a establecer acá, jóvenes, lo que sería la temática textual, ¿no? Temática textual entonces sería acá, uno habla de la OMS, que está hablando sobre qué, crecimiento del SIDA, del SIDA. La dos, ¿qué dice? Que estos crecimientos se dan en las zonas urbanas, especialmente en Lima, ¿con cuánto? 80% de infectados en Lima. Mira, casi la mayor parte de infectados lo tenemos acá en Lima. ¿Qué es la número 3? Dice, debido a la lucha contra el mal, se crea pues ese programa nacional multisectorial para la prevención del control del SIDA. Debido a esa lucha, se hace este programa nacional. Ya está, vamos a ver. La 4 dice, en otras ciudades, por falta de recursos para el diagnóstico de la enfermedad, no se podría saber con exactitud los casos existentes, ¿no? Y el 5 dice, en 1997, el número de infectados sobrepasó según aproximación de los 60.000 casos. Esto quiere decir, chicos, existen en los datos del SIDA las consecuencias y los contagiados. Uno de ellos contradecía eso. ¿Cuál era? La número. Sí, pues, el que se va acá sería la número 4, ¿no? De las 4 acá. ¿Por qué 4, profesor? Porque la 4 hace referencia de que no se conocía nada, pero en casi todo el texto ellos sí saben, nombran datos específicos, habido, ¿no? También lo que nos han mandado, acabo muy bien. Sí. Entonces, la respuesta es la 4 porque escapa, pues, en este caso contradice a la temática textual. Hoy en día se sabe que el gran Galileo no fue exactamente lo que se llama reverente. Y ya antes de ser profesor en la Universidad de Pisa, era famoso por sus bromas contra la escuela aristotélica. Cuando comenzaba a enseñar en la universidad, declaró que las teorías de Aristóteles no son dignas del menor respeto. Escribió un libro donde ridiculizaba el afán académico por la toga. ¿Qué duda? Sus descubrimientos, perdón, sin duda, sus descubrimientos científicos son muy importantes para la modernidad. A ver. Acá hace mención. ¿Cuál es el tema
del texto, jóvenes, ¿cuál sería el tema? Voy a sacar esto. ¿De quién está hablando? Profe, está hablando de Galileo. Muy bien, habla de Galileo. ¿Qué dice de Galileo? Que no era una persona reverente, o sea, no era una persona centrada o serio, ¿no? No era serio, no era sobrio, sino más bien era, ¿qué cosa? Burlonesca será. Mira, dice, dos, antes de ser profesor era famoso por sus bromas. Tres, cuando comenzó a irse a enseñar en la universidad, declaró que las teorías de Aristóteles no son dignas del menor respeto. Acá, ¿qué está haciendo? ¿Criticando a quién? Otra vez a Aristóteles, que lo tenía entre ceja y ceja, ¿no? Cuatro, dice, escribió un libro donde ridiculizaba el afán académico por la toga, o sea, lo que planteaba pues Aristóteles. Entonces, este de acá está bien igual, ¿no? Él también es parte de lo que sería acá. Ya está, vamos por la número. Entonces acá, sin duda, las 5, entonces, ¿qué dice las 5? Sin duda sus descubrimientos científicos son muy importantes para el amor. Todo habla sobre Aristóteles, cómo trataba el Galileo a él, ¿no? Pero las 5 no, nada tiene que ver con. Ya estamos, vamos con la 21. El problema mundial de la energía estriba en que las reservas de petróleo corren el riesgo de agotarse. Felizmente existen nuevas fuentes de energía, aunque no se encuentran desarrolladas. Son las mareomotriz, la eólica, la solar y la geotérmica, ¿no? Son, mira, cuántas energías son. De ahí que es necesario optimizarlas para hacerlas útil. Los países industrializados utilizaron la energía nuclear para fines bélicos. Habla de energía el texto, ¿sí o no? Habla de energía. ¿Cuál se debe ir? ¿Cuál se debería ir? ¿Qué me dices? A ver. Energías. Uno, reserva de petróleo está por acabarse. Dos, nuevas fuentes de energía. Todavía no están desarrolladas. Tres, dice, esas energías son los mareomotriz, la eólica, la solar y la geométrica. Muy bien. También une al equipo, ¿no? Muy bien. De ahí que es necesario opinión para poder hacer si esto es verdad. Hay que volverlas óptimas para poder usarlas. Sí se va, perdón, sí se queda. Los países industrializados utilizaron la energía nuclear. En caso de, muy bien, casos bélicos, casos de guerra. En realidad, el ser humano debería utilizar toda energía que consigue para hacer el bien, ¿no? Para tener así, para utilizar, disminuir los costos, pero no es así, ¿no? No es así. Muy bien, entonces acá solo fueron fines bélicos, ¿ya? Solo fueron fines bélicos. Respuesta entonces la D. Ya está, seguimos. Los incas, mira, criaban a sus hijos de una manera diferente a la actual. Luego que nacía la criatura, la bañaban y envolvían en sus mantillas. Se le daban leche al niño 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Parían sin parteras, costumbre de las mujeres del antiguo Perú. Primero te preguntas, ¿cuál es el eje temático? Eje temático, profetado de los incas, cómo criaban a sus hijos. Sí, vamos a ver entonces, claro, crianza de los hijos. La dos dice, luego que nacía, la criatura lo bañaban. ¿Qué más? Se le daba leche al niño 3 veces por día,
¿Qué más? ¿Varían sin parteras? ¿Costumbres de las mujeres? ¿La crianza del niño era exclusivamente de la madre? Sí, ¿no? Entonces, ¿acá cuál se va? La C, ¿no? Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? Vamos por la siguiente, ¿no? Vamos a darte un minutito para que estires un poco los brazos, le saque un poco la... De frío, pues hace eso, ¿no? Antes de empezar con la pregunta 23. ¿Listos? Empezamos entonces, ¿ya? Muy bien, miren. Dice, el fruto es un órgano vegetal que proviene de la evolución de la flor fecundada. 2. Cada fruto contiene una cubierta, el pericarpio, la carne y una o varias semillas. 3. El fruto comestible es la fruta. La fruta es pobre en proteínas y grasas, pero rica en azúcares. También no olvidemos que se origina también en la fecundación de una flor. Esta se va, ¿no? Porque el tema del texto es el fruto, órgano vegetal que proviene de la evolución de la flor fecundada. La 2 también de qué está hablando? Del fruto, que contiene cubierta, pericarpio, un montón de cosas más. La 3 de qué está hablando? Del fruto también, que los que son comestibles se conoce como fruta. O sea, el fruto comestible es la fruta, pero también es un fruto a la vez, ¿no? ¿No? Que la fruta, ahora dice la fruta, es pobre en proteínas, dice, y grasas, pero rica en azúcares. Acá, ¿qué está haciendo? Simplemente expresando ya lo que es la fruta, ¿no? Pero que la fruta, ¿qué viene a ser qué cosa? Que es un fruto también, ¿no? De forma directa es un fruto, ¿no? Dice, también no olvidemos que se origina la fecundación de una flor. Entonces acá es, ¿no? La 5 se reitera en la uno está, ¿no? La uno lo menos. Entonces se va siempre la segunda terminología. Entonces se va la 5. Vamos por la 24, dice. Existen numerosos tipos y clasificaciones de la memoria. Mira, 2. Según la entrada sensorial, distinguimos entre memoria verbal, visual, olfativa y táctil. 3. Según la modalidad del estímulo a memorizar, podemos distinguir la memoria para las palabras. 4. También memoria para los rostros, memoria para las formas, etcétera. Y 5 dice, recordamos por el tacto la palabra y la vista a través de la memoria. Muy bien. Entonces, lo primero que te vas a preguntar, tú vas a hacer, a ver, si existen, ¿qué cosa? A ver, si existen numerosos tipos y clasificaciones de la memoria. Eso es bueno que te vas a preguntar tú, ¿eh? Entonces, habla de la memoria, ¿no? Memoria. ¿Qué más? Entrada sensorial entre memoria verbal, visual, olfativa y táctil. ¿Qué más? La modalidad del estímulo de la memoria. Memoria para las palabras. Mira, tipo de memoria, ¿no? La 4, ¿qué dice? Memoria también para los rostros, memoria para las formas. Mira. Y la 5 dice, recordamos por el tacto la palabra y la vista a través de la memoria. Profe, ¿esa no está en tacto? ¿No está acá, profe? En la 3, sí, ¿no? ¿Qué más? La palabra verbal y la vista visual, profe. Entonces, esta 5 es una redundancia de la número 2, perdón, de la número 2. Por lo tanto, ese 5 debe irse. ¿Ya? Miren, jovencitos, esta 5 debe irse, ¿no? Muy bien, dice, vamos a ver por la 25. Dice la 25, dice. Miren, dice, la rutina
es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los años. No es hija de la experiencia, al contrario, es su caricatura. Muchas veces, por no decir siempre, se hace pasar por metódica. Ella te envuelve en sus tentáculos y te obliga a aceptar que es preferible lo malo que lo bueno para conocer. Te dice que hay que dar la espalda al dogmatismo y hacerle frente a lo nuevo. Acá por contradicción, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. Mira, ¿de qué está hablando? Este es algo así como una metáfora. Dice, la rutina, ¿de qué habla? ¿Qué es la rutina? Es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten al carcoma de los años. ¿Qué pasa? La rutina es algo que nosotros de costumbre hacemos, ¿no? Toda la vida hacemos lo mismo, ¿no? Eso, por eso que eso es permanecer, ¿no? A través del tiempo haciendo lo mismo, o sea, es como algo que no cambia, ¿sí o no? ¿Qué más dice? No es hija de la experiencia, al contrario de su caricatura. La experiencia te da nuevos brillos. Por eso no es su hija de ella, dice esa rutina. Muchas veces, por no decir siempre, se hace pasar por metódica. ¿Ya ves? Decimos que ¿qué es esto? No es algo metódico que lo hago siempre, ¿no? Pero en realidad es como una simple rutina, costumbre, algo. Ella te envuelve en sus tentáculos y te obliga a aceptar que es preferible lo malo, dice, que lo bueno por conocer. O sea, te sigue viviendo en el mundo estático, no en el mundo pasado. No le interesa lo bueno por conocer. Por eso que es rutina. 5 dice, te dice que hay que darle espalda al dogmatismo y hacerle frente a lo nuevo. Acá, jóvenes, si te darás cuenta, cuando se hace mención a esta última alternativa, verás que esta última alternativa no es lo que se plantea acá, sino más bien todo lo contrario, es darle la espalda al dogmatismo, o sea, al quehacer tradicional, costumbrista, ¿no? A lo que es permanente, ¿no? Simplemente, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfrentar a lo nuevo. El que se enfrenta a lo nuevo, de hecho, que va a tener situaciones diferentes y nuevas, y no a pensar o hacer en lo mismo. Entonces, acá, la que se va, chicos, es la número 5, ¿no? La última se va. Por contradicción. ¿Ya? Bueno, te vas haciendo dos más para que termines tu tarea domiciliaria. Ya lo hagas en casa tranquilo. Mira, mira este acá la 1 dice. Nuestras manos poseen tal precisión que nos permiten insertar un hilo en una aguja o llevarnos cualquier alimento a la boca. ¿De qué está hablando? De las manos. ¿Y qué hace? Su función. 2. Las manos son tan flexibles que nos permiten asir cualquier objeto. Asir, ¿qué será? Coger, agarrar. Cualquier objeto puede sujetar con la mano, ¿sí o no? Función. 3. Estas nos proporcionan información sobre el mundo exterior. ¿Quién te proporciona información? Estas. ¿Y quiénes son estas? Las manos. ¿Ves? Con una referencia tiene. Entonces puedes tocar, palpar, ¿no? Sentir el mundo exterior. Las 4 dice, ambas, ¿quién ambas? Las manos, profe, contienen un total de 50 huesos. ¿Cuál es su función? No, profe, ahí no hay función. ¿Qué hay ahí? Hay una descripción, profe, de qué son las manos. 5. Además, constituyen un vehículo para transmitir calidez y afecto. Profe, ¿qué hace la mano? Un abrazo, un apretón. ¿Qué será? Transmite calidez, transmite afecto. Acá sí hay una función. Por lo tanto, la que se va acá va a ser la número 4, profe, 4. ¿Por qué? Porque esta solamente la describe y las demás hacen la función de la palabra, ¿no? Muy bien, vamos ya para terminar estas dos, ya para irnos al descanso. Dice, César Vallejo revela la tendencia del vanguardismo indigenista del Perú. ¿De qué está hablando? Profe, de Vallejo. ¿Qué más? La literatura peruana manifiesta con diversos autores la tendencia cosmopolita en el ámbito de la lírica. ¿De qué está hablando? Literatura peruana, profe. Ya está, mira, tiene dos diferentes. 3. Él escribió Trilce. ¿Quién es él? Vallejo, profe. Muy bien. 4. En Poemas Humanos, obra póstuma del bate peruano, evidencia el mecanismo de las opciones dialécticas. 5. Vallejo internacionalizó la poesía. Muy bien. Profesor, tema del texto. Profe, Vallejo. ¿Cuál se va? Por naturaleza.
disociación, nada tiene que ver en el texto, se va la palabra, la alternativa 2, ¿no? ¿Qué establece la 2? La 2 establece lo que sería la literatura peruana. Muy bien, jovencito, ya para que descanse, quizás agotado todo el día en el estudio. Ya, chicos. Entonces, Listo, profe, muchas gracias. ya, profe, nos vemos, profe. Listo, Cuídese, profe. profe. Nos vemos, Cruz, cuídate. Mañana te espero.